disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este cuarto episodio de la segunda temporada de la NutriCharla. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos aquí un excelente profesional, sobre todo del área deportiva, del área de entrenamiento, de nutrición en general. Y bueno, pues un gusto que estés aquí con nosotros, Julissa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Emocionada de estar en este cuarto capítulo de su segunda temporada de NutriCharla y espero poder aportar información valiosa. Claro que sí, perfecto. Pues el día de hoy vamos a hablar de entrenamiento de fuerza y suplementación con creatina. Un tema bastante amplio, un tema bastante interesante que últimamente ha tenido mucho auge. Pero este auge se da precisamente porque ha habido de forma reciente mucha evidencia y ante la evidencia pues tenemos acceso y hay que compartirla. Y vamos a comenzar entonces, Julissa, desarrollando este tema. Me gustaría que nos compartieras algunas cuestiones básicas, algunos aspectos a considerar, sobre todo de la parte del entrenamiento de fuerza y de creatina para ponernos en contexto un poquito. Bueno, pues me gustaría empezar explicando qué es el entrenamiento de fuerza, que entendiendo cómo funciona el entrenamiento de fuerza nos vamos a dar cuenta por qué es interesante la suplementación en este deporte específicamente y en aquellos que son de alta intensidad. El entrenamiento de fuerza pues ya tiene desde los años 80 que empezó a tomar mucha fama por el hecho de que pues a la gente le gusta sentirse fuertes o verse bien. Sin embargo, uno de los personajes más importantes en este ámbito es González Vadillo y Gorostiaga. Ellos proponen los métodos que son actualmente los más usados dentro de este tipo de entrenamiento, que es mi preferido, el entrenamiento de fuerza, que básicamente es desarrollar fuerza al mover alguna carga o en un cierto patrón de movimiento específico. ¿Cómo puede ser el ejemplo de un sprint? Eso implica muchísima intensidad, muchísima potencia, fuerza de los músculos, o un levantamiento de pesas. Entonces, básicamente el entrenamiento de fuerza se desarrolla a partir de metodologías, en el caso de las salas de pesas, con 3 tipos de métodos. Uno de ellos es el de intensidades máximas, que es el más eficaz entre los 3 métodos. Luego viene el de repeticiones, intensidades repetidas a través de varias repeticiones, que esto ya es como un método que la gente que no tiene tanto tiempo entrenando lo puede utilizar, y el otro tiene que ver con isometrías dinámicas para superar estancamientos, etc. El desarrollo de la fuerza se da muchísimo a nivel nervioso, sobre todo en el mundo del powerlifter. Vas a ver a una persona hacer un levantamiento de 200 kilos y va a hacer 1, 2 o 3 repeticiones. Así es como se entrena la fuerza, y este tipo de personas descansan entre 3 a 5 minutos. Entonces una sesión de fuerza llega a durar de 1 hora y media a 3, pero no quiere decir que todo el rato estás haciendo actividad física, sino estás descansando. Cuando descansas, repones los depósitos de fosfocreatina, porque esta molécula está presente en nuestro cuerpo, en el cerebro, en el tejido muscular sobre todo, y también en el corazón, porque ayuda a la producción de energía de las contracciones musculares básicamente de una manera muy rápida. Por eso es interesante su suplementación en este deporte. Entonces, sí, esa parte muy compleja, ¿verdad? Sí, yo podría hablar del entrenamiento de fuerza horas y horas, pero aquí es Entonces, a nosotros utilizar la fosfocreatina, que de hecho es una vía energética del cuerpo, la de los fosfágenos, que tiene que ver con creatina. Entonces, ahí es donde le damos la razón al por qué usar creatina como suplemento. La creatina pues es una molécula que es un ácido que pues está presente en nuestro cuerpo, como ya lo dije, y que básicamente su tarea es dar energía lo más rápido posible, o sea,
darte ATP. Sí, exactamente. Y ahí vemos entonces cómo es que el cuerpo naturalmente genera de alguna forma creatina, pero Sí. al final son cargas que no necesariamente son tan abundantes como para generar este efecto extra que se requiere a nivel muscular, y es justamente uno de las cuestiones con la creatina. Muy bien, Julissa. Entonces, con respecto a esto, en la parte del entrenamiento de fuerza, ¿qué aspectos podríamos destacar, sobre todo de la utilización ya de la creatina propiamente? Mira, la creatina, es uno de los suplementos más estudiados actualmente, específicamente el monohidrato de creatina, porque tenemos 10 tipos de creatina, pero el que nos interesa es el monohidrato de creatina, que es el que tiene más evidencia científica y el que ha demostrado pues, tener resultados. Nuestro cuerpo tiene ciertas reservas de esta molécula, sobre todo a nivel muscular. Lo que hace esta molécula es dotarnos de ATP en menos de 10 segundos y esta molécula de ATP se pega a la parte de en nuestro músculo, a la molécula de miosina, de actina, que hace que se pegue a la cabeza de miosina, entonces jala el músculo, lo acorta, se da la contracción y nosotros a través de la contracción es que podemos mover pesos o hacer ese patrón de movimiento. Entonces, nosotros tenemos, como tú ya lo habías dicho, una cantidad limitada de creatina, porque nuestro cuerpo no va a ir por la vida diciendo, voy a cargar 100 kilos ahorita. Exactamente. Sino que el ejercicio físico de por sí es un estrés agudo que nosotros buscamos, tiene muchos beneficios, ¿verdad? Sí. Pero, pues, nuestro cuerpo no está así como decir, esto es lo que voy a hacer todos los días, ¿no? Como respirar, por ejemplo, que lo hacen voluntariamente. Entonces, en este caso, uno de los, por así decirlo, objetivos principales de la fuerza y los deportes que tienen que ver con el desarrollo de esta habilidad es el de cargar más peso. Entonces, una variable muy importante dentro del entrenamiento de fuerza es el término conocido como R, que hace referencia a la repetición máxima, es decir, aquel peso que yo puedo mover con el que solo puedo hacer una repetición. No puedo hacer dos, ya no sacas dos. Entonces, tú lo tienes que ir buscando. Hay varios métodos para calcular la RM. Por ejemplo, nuestra 1RM sería, pues, nada más sacamos una repetición. Si queremos y ese es nuestro 100%. Entonces, desde allí se determina la intensidad con la que vamos a trabajar. Y algo muy interesante de la creatina es que por el simple hecho de nosotros suplementarnos con creatina, vamos a tener un aumento media más o menos de un 8% de esta 1RM, lo cual es como, ¡qué maravilla! Sí, de verdad, claro. porque si tu RM son 100 kilos en press banco, que es uno de mis ejercicios favoritos, es mi favorito, pues nada más por el hecho de tú suplementarte con creatina, pues va a subir de 100 a 108 kilos y es mucho. Es muy significativo. Sí. Sí es significativo porque ya cuando estás, por ejemplo, en el caso de las sentadillas se habla del límite de los 100 kilos, por ahí en eso, es como cuando ya te cuesta, o sea, cada kilo que le subes dices tú, voy a morir. Entonces es una super ayuda para, pues si una persona está pensando competir en este tipo de deportes, recomendadísimo. Y de hecho también para las personas que buscan hipertrofia, que actualmente pues se van a poner grande y todo eso, es muy interesante porque te permite trabajar con cargas más altas, desarrollas hipertrofia y desarrollas más fuerza, por lo tanto tienes más músculo, más fuerza y es como ahí juego de gano acá y gano acá. Sí, y hay muchísima evidencia, sobre todo en esta parte de la cuestión del entrenamiento de fuerza, por sobre otros tipos de entrenamiento, ¿verdad? Al final es donde más funcionalidad se llega a notar. Esto no quiere decir que no tenga usos en otro tipo de deportes. Por ejemplo, hay evidencia que demuestra que la creatina tiene pues, beneficios en deportes como la natación, las artes marciales mixtas, el fútbol, soccer, porque son pues deportes intensos e intermitentes, donde no nos conviene tanto, pero no causa, por así decirlo, no perjudica al atleta a nivel de más que su desempeño a la hora de la competición, sería en atletas de resistencia. Por el simple hecho de que ellos, en ejemplo de una maratón,
que en promedio más o menos tardan 1 hora y pico, 2 horas y pico para terminar los 40 y tantos kilómetros que se avientan, pues el peso determina mucho el tiempo que van a hacer. Una persona que pesa más va a tener que usar más energía, va a tener más dificultad de moverse y por lo tanto va a tardar más, aunque haya entrenado. Entonces, los maratonistas, por lo tanto, son sujetos delgados, rectilíneos, son chiquitos, tienen piernas largas para que su zancada les beneficie, porque en este caso hay un efecto de la creatina que les estaría afectando, que es el que retiene agua a nivel intracelular. Entonces ellos pesarían más y no les conviene. Ese es el único motivo porque lo que no sugeriría pues la suplementación con creatina en este tipo de deportes, porque en sí no hay como que ellos van a priorizar en yo quiero pues, los tiempos, tardar menos, ganar. Exacto. Ajá. Sí, y en este caso, por ejemplo, bueno, algunos deportes también que implican resistencia o de larga duración, pero que al final tienden a ser o tienen algunas partes de sprintear, del sprint. También ahí podemos ver ciertos beneficios. Por ejemplo, en el ciclismo se llega a ver mucho ciertas fases de sprint y puede ser que tenga un efecto positivo a ese nivel. Sí, claro. Por ejemplo, aunque no tenga que ver con, por ejemplo, en el ciclismo y en contraste con los maratonistas, ambos se ven beneficiados de que ayuda a reponer los depósitos de glucógeno más rápido, entonces acelera la recuperación del tejido muscular, que lleva a un grado de estrés grandísimo. O sea, a nivel de estrés metabólico, una carrera de estas, como sabes, incluso algunos deportistas llegan a algo que se llama proteólisis, que es destruir las moléculas de proteína para poder obtener energía. Sí, en esa parte entonces vemos que al final sí beneficia en todo el umbral deportivo, o sea, no necesariamente en un aspecto específico tiene más, obviamente, tendencia en la parte de la fuerza, pero sí puede tener algunos otros beneficios en otras aplicaciones. Y en este caso, Julissa, nos comentaras en base a tu expertise, sobre todo ya en la cuestión laboral, en la parte que ya estás tú inmersa en ese sentido. ¿Qué has notado? ¿Qué aspectos puedes destacar? Incluso en ti misma o en asesorados. ¿Qué has notado? Uso creatina. Sí, claro, uso creatina. Ya tengo muchos años consumiendo la creatina. Hay un mito por ahí, ya se escucha menos, es el caso de que la creatina causa daño renal. Toda la evidencia que ha salido respecto a la creatina, ninguna afirma daño renal. Tal vez por ahí alguien dijo, es que causa daño renal porque tú al suplementarte con creatina aumentan, es creatina, aumentan en sí los niveles de creatinina. Sabemos que este biomarcador, pues es como decirte, aquí hay daño renal. Puede ser por ahí que alguien se inventó que por eso causa daño renal, pero realmente no. La creatina no se ha demostrado que tiene algún efecto secundario. Por ahí casos así como bien separadizos. ¿Sí? Es que causa algún malestar estomacal, pero solamente cuando son dosis muy altas, 20, 30 gramos de creatina. Entonces yo consumo 5 gramos de creatina al día. 30 gramos, pues. Sí, ya es una carga. Es más grande. La creatina también tiene efectos yo mencionaba que se almacena también a nivel de tejido nervioso. Entonces tiene beneficios también a nivel de deportes que tienen como esa parte de demanda de alta cognición, como el ajedrez. Y en los levantamientos de potencia tiene que estar uno muy concentrado, sobre todo en la técnica. Sí, yo, por ejemplo, hace aproximadamente que entreno desde que tengo 15 años, ya llevo más de 8 años en esto y he aprendido, y cuando yo empecé a suplementarme con creatina, uno de mis objetivos deportivos era alcanzar los 65 kilos en press banco. Press banco es, te pones acostado en una barra y empujas. Es un ejercicio que los hombres prefieren mucho porque desarrolla la fuerza de los pectorales. Es raro verlo que lo practique una mujer, pero es un ejercicio que me gusta y es uno de mis favoritos. Bueno, es mi favorito. Y yo diseñé mi macrociclo, que es una forma de programación, visualizar tú en cuánto tiempo quieres ganar, conseguir un objetivo del press banca. Lo hice una vez, llegué a los 60, pero me costaron, una cosa. Otra vez esto. Hasta se nubla la vista, ¿no? Exactamente. Luego volví a entré en otra fase que era de hipertrofia para ganar masa muscular. Ya no me enfoqué tanto en la fuerza, dejé descansar ahí mi tema nervioso un rato.
y lo volví a retomar. Esta vez planeé 3 meses, 12 semanas para poder sacar los 65, saqué 67, pero fue un contraste de no usé creatina y usé creatina, y se siente a partir de la segunda, tercera semana que tú te sientes como que, ay, a ver, póngale ya los discos a la barra, no pesa, o sea, aumentas esa capacidad de generar de fuerza, sí. Entonces yo desde allí me enamoré, dije, la creatina, el amor de mi vida. Perfecto. Pues ese suplemento, pues el suero de leche, bueno, el aislado de suero de leche y la creatina son los 2 suplementos que yo me atrevo a recomendar y que he visto beneficios en los atletas que tengo, a las personas que se inician en el gimnasio sobre todo. Sí. Por ahí... Bueno, por aquí tenemos una pregunta, de hecho, exacto, con respecto a las dosis. Sí, Janet nos pregunta que ¿cuál es la dosis de la creatina? Pues sí, hubo un metaanálisis acerca de la dosis en relación costo-beneficio, 5 gramos para cualquier persona, 5 gramos. Dependiendo del tipo de fibras musculares que tenga la persona, pues la dosis será más alta o menos o más baja, pero es muy raro que sea más baja. Si la persona tiene más cantidad de fibras blancas, es decir, de potencia, que es donde esta molécula está más presente que en las fibras rojas de resistencia, pues se va a ver más beneficiado, pero nosotros deberíamos hacer una biopsia muscular para saber qué tipo de fibras no es deseable. No es deseable, eso es doloroso, es incómodo y caro. Entonces nosotros 5 gramos recomendamos, o si no se siente, como te digo, es en un periodo de 2 a 3 semanas que se sienten los efectos de la creatina, porque su efecto es acumulativo crónico, o sea, a través del tiempo, tomar las recomendaciones de subir la dosis en base al peso corporal, que sería de 0.7 a 1 gramo de creatina por kilo de peso corporal. Más o menos una persona que pesa 70 kilos, pues debería consumir 7 gramos de creatina al día. Y ahí también hay algunos protocolos, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Julissa, con los protocolos que de pronto son a corto plazo, que son como una especie de recarga bien impresionante? Sí. ¿Qué opinas de esos tantos 20 gramos que generalmente por ejemplo, en el caso de los 20 gramos, son protocolos que se pueden usar, pero no con objetivos de voy a ganar fuerza. Vas a ganar fuerza, pero esa cantidad es más beneficiosa para efectos de rendimiento cognitivo. En el caso del entrenamiento de fuerza, que es lo que acá nos interesa, se habla de una recarga de creatina al inicio del consumo, pero pues se ha comprobado que no es necesaria esta carga de creatina antes de comenzar con el consumo de este suplemento, porque conforme vas llenando los depósitos de creatina que de por sí ya tienes en el cuerpo, su síntesis se va a hacer más lenta, entonces vas a estar desperdiciando esa parte de esa creatina que estás consumiendo. Es un suplemento barato en comparación con los beneficios que tiene, pero pues no hay que gastarlo así nada más, porque sí. Entonces yo nada más recomiendo tú comiences con los 5 gramos, por así decirlo, 5 gramos día tras día, y tú vas a sentir los efectos de la creatina. Hay que sentirte un poco más grande, por ejemplo, de los músculos, pero no es retención de líquidos, o sea, subcutánea, no se ve mal, se ve bonito. Exacto, se ve bien. A ganar volumen muscular. Y tu aumento de la fuerza. Eso sí, por ejemplo, la creatina, o sea, si tú entrenas hoy y mañana no, mañana también tómate tu creatina. Sí, es acumulativo, y eso es importante porque las recomendaciones dentro de su consumo también pues va implicado eso, el tiempo en el que debes estarla consumiendo, probablemente también influye. Y algo bien interesante, Julissa, que también nos gustaría ver qué opinas al respecto, es cómo es que también la creatina al momento de absorberse utiliza medios como tal de la insulina, que tiene que ver precisamente con esta parte. Entonces, ¿la utilización de carbohidratos en combinación con la creatina tiene algún beneficio a nivel sobre todo de absorción? No, la verdadera forma en la que la creatina se ve beneficiada de su absorción es a través de mTOR. Por eso muchas veces sugiere que se consuma después del entrenamiento físico, porque el entrenamiento físico estimula mTOR, que mTOR es para que se inicie la síntesis de proteína y también apoya el transporte de la enzima que hace que la creatina también se sintetice. La insulina es una hormona anabólica. Se ha escuchado también mucho acerca del uso de esta hormona en fisicoculturistas,
por ese beneficio. Pero realmente no hay como una relación no está tan ligada a la insulina a la creatina. Perfecto. Muy bien, Julissa. Pues un tema verdaderamente interesante que a lo mejor nos quedamos incluso con algunas cosas por comentar. Para concluir, ¿qué nos pudieras compartir a los nutriólogos que nos ven, a las personas que nos están escuchando? Pues en conclusión, si están entrenando fuerza y quieren levantar más peso, consuman creatina. La creatina está hecha de amor. La creatina, si van a comprar una creatina, les sugiero que revisen que tenga una etiqueta que dice Creapure. Puede que hayas consumido alguna creatina y te generó malestar, aunque hayan sido 5 gramos. Revisa que tenga Creapure. Si la cambias por una que dice Creapure, lo más seguro es que se te quite ese dolor estomacal. Y ese sellito nos dice que es de alta calidad, es decir, no está contaminada con ningún otro suplemento por ahí raro. Entonces, eso, que sea 5 gramos, si no ves el beneficio, que sea monohidrato de creatina. Si encuentras creatina que sea en polvo, y tómala en agua, porque la creatina tomada en agua, su biodisponibilidad en esta sustancia es del 99%, entonces tómala en agua después de entrenar para que Mtor te ayude. No, de verdad, sí. Me imagino un martillo así. Y respecto a lo que decías por ahí, que quedó una duda flotante del cuánto tiempo, la creatina se puede tomar de por vida, no es necesario suspenderla. Incluso se han hecho estudios de personas que tomaron 20 a 30 gramos de creatina durante 5 años y no presentaron ningún problema. Ningún problema. ¿Y con suero de leche la combinación también puede ser viable? ¿Con suero de leche aislado? Sí. Exacto. Si te refieres a eso, sí, pues no recomiendo que sea con jugo o con otra cosa. Con agüita. Con agüita, exactamente. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu información tan valiosa, Julissa. Agradecemos también a todos los que nos escuchan y nos ven. El día de hoy pues es todo por esta ocasión. Nos vemos entonces en el siguiente episodio, el próximo martes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Julissa.